Epicentro 1, CMI. Emergencia por graves inundaciones en Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar. Alerta roja en 10 departamentos por derrumbes y desbordamiento de ríos. Ministra de Transporte anuncia licitación para viaducto en Vía al Llano. Gobernador del Meta ataca al gobierno central por abandono en Vía al Llano. Incertidumbre de decenas de damnificados alojados en albergues de Guayabetal. Ministerio de Vivienda denuncia irregularidades en manejo de recursos para acueductos. No más conejo para alimentación escolar, dice Contraloría luego de inspección. CMI revela pruebas de falsificación en documentos de licitación de Mintic. Citada sesión para moción de censura contra ministra Karen Abudinen. Fiscalía llama a juicio por sobornos en caso Odebrecht. Gobierno pide revisar incrementos pensionales ilegales. La mitad de fallos de la Corte sobre tutelas no se cumplen, denuncian magistrados. Unión libre de jóvenes entre 14 y 18 años es legal, dice Corte Suprema de Justicia. Sigue asesinato de líderes sociales. Otras 2 víctimas mortales hoy. Nuevos procesos contra antiguas FARC, anuncia la JEP. Fuera de control inseguridad en Bogotá. Cada 5 minutos hay un atraco. Ministro de Defensa pide a la policía más resultados. Afganos que llegarán al país tendrán libertad de movimiento, anuncia canciller. 60% de bachilleres no logra ingreso a la universidad, revela estudio de la Javeriana. España levanta restricciones a viajeros colombianos desde esta noche, pero exige vacuna. Plan para abastecer de combustible a la costa. En el mundo, caos en el aeropuerto de Kabul en Afganistán. Director de Invías revela estado de carreteras en Pregunta Yamil. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. A esta hora es crítica la situación en 4 departamentos del norte de Colombia por las fuertes lluvias que azotan la región. Hay inundaciones debido al desbordamiento de varios ríos y son miles las personas damnificadas. Además, hay cientos de hectáreas de cultivos de pan coger que están bajo el agua. Las fuertes lluvias caídas los últimos días sobre el país aumentaron el nivel del río Cauca y este sobrepasó el muro de contención e inundó las principales calles del municipio de Guaranda. El desbordamiento del río pone en riesgo a más de 500.000 habitantes de esta región. Es una situación muy triste ver que estas personas con tanto esfuerzo que han comprado todas sus cosas y de un momento a otro pues todo se disuelve, todo se vuelve nada. Hasta el momento, las unidades de atención de desastres reportan 2.500 familias damnificadas. El temor radica en que nuevas rupturas del río pongan en riesgo los cultivos de arroz en una de las principales zonas productoras del país. Supuestamente era una muralla que estaba bien fuerte, bien protegida, pero como que no soportó el peso del agua y pues se nos metió el agua al barrio. Y que estamos necesitando bastante ayuda y queremos gente voluntaria y queremos también que nos ayuden en estos momentos. La gobernación de Sucre entregó kit de ayudas y 10.000 costales de arena. La comunidad trabaja con maquinaria las 24 horas para tratar de contener las fuerzas del imponente río Cauca. Este es el panorama que se presenta en una amplia zona del Bajo Sinú y el San Jorge cordobés, por el desbordamiento de los ríos Sinú y San Jorge, debido a las constantes lluvias que se presentan por esta época en esta zona. Extensos cultivos de pan coger sumergidos bajo el agua, poblaciones enteras incomunicadas porque la furia de las aguas se llevó los puentes y varias vías de comunicación permanecen inundadas. Las pérdidas son incalculables. 22 de los 30 municipios de Córdoba declararon la calamidad pública. Mi casa se hundió, se me llevó una parte de mi casa. Mira, anoche no dormimos esperando la creciente, porque llegó gente de la gobernación, la de defensa, y que no fuéramos, porque la creciente venía y pan de vamos a coger. Las autoridades permanecen atentos, toda vez que sobre el departamento de Córdoba continúan las lluvias torrenciales con tormentas eléctricas. El desbordamiento del río Cauca mantiene en emergencia a varios corregimientos del municipio de San Jacinto del Cauca. Según el reporte de las autoridades, más de 200 familias están afectadas. El río desbordó y se llevó todas las cosechas, todo ha sido una pérdida absoluta. Y viendo aquí en nuestra vereda, en la loma, en la Boca de los Mocholos,
donde también el río ha atropellado bastante. Los afectados que hoy están bajo el agua temen que la situación empeore y piden ayuda urgente al gobierno nacional y departamental. Más de 500 animales han sido arrastrados por la corriente. Ya hoy, al día de hoy, están sacando ganado. Al día de hoy hay maquinarias que quedaron en los lotes. Es bastante preocupante la situación, pero estamos trabajando de la mano de Dios. La gobernación de Bolívar manifestó que ya se activaron los grupos de emergencia para hacerle frente a la grave situación. Las continuas lluvias en el municipio de Nechí, bajo Cauca antioqueño, provocaron el desbordamiento de los ríos Nechí y Cauca, dejando inundado el 80% del pueblo y más de 500 personas afectadas. Se vio afectada la base militar, la estación de policía, el hospital, varias escuelas se vieron afectadas también por esta inundación. Organismos de atención de emergencias advierten que los municipios cercanos al río Cauca en Antioquia están en máxima alerta, pues las lluvias se prolongarán una semana más. Van a aumentar las precipitaciones durante esta semana asociadas al paso de unas tormentas tropicales que se están presentando pues, en la parte del Caribe. Para evitar nuevas afectaciones, habitantes de Nechí adelantan labores de reconstrucción de jarillones y barreras de contención en el río Cauca. Por su parte, el IDEAM reportó que una amplia zona de la costa caribe y la región andina se encuentra en estado de alerta roja. Las intensas lluvias pueden provocar nuevas inundaciones y deslizamientos. Las imágenes del Centro de Pronósticos del IDEAM muestran la manera como parte de los departamentos de la costa caribe y el centro del país se encuentran afectados por nubosidad e intensas lluvias. La alerta del IDEAM se concentra fundamentalmente en Sucre y Córdoba por posibilidad de inundaciones de los principales ríos, pero también hay alerta en Tolima, norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Cesar y Casanare, porque las fuertes lluvias de las últimas horas pueden provocar derrumbes. Previamente, la directora del IDEAM, Yolanda González, había informado que este mes de agosto ha presentado precipitaciones por encima de lo normal en buena parte del territorio nacional. El IDEAM insistió en el llamado a los comités locales de emergencia para que estén atentos a estas alertas y tomen las medidas conducentes a prevenir situaciones que pongan en riesgo a los pobladores. En la vía al llano la situación es complicada por la intensidad de las lluvias. En las últimas horas el gobierno anunció recursos para solucionar los problemas de circulación de ese importante corredor vial. William Parra está en Guayabetal. William, detalles de los anuncios del Ejecutivo. Buenas noches, compañera, la saludo a esta hora aquí desde el sector de Guayabetal en la vía al llano. Hoy fue instalado el puesto de mando unificado que tiene varias noticias positivas para esta importante vía del país. En primer lugar, el gobierno colombiano ha anunciado que en octubre se estará adjudicando el contrato para la construcción del viaducto que irá justamente aquí sobre el Río Negro con una inversión de 10.000 millones de pesos. También se ha determinado que los 134 puntos críticos que tiene esta vía al llano a partir de octubre también sean atendidos por la concesionaria, una petición que tenían todos los habitantes de esta región que pues incluye la vía al llano. Para esta atención de los puntos críticos de la vía al llano se van a destinar 70.000 millones de pesos. En una reunión que se adelantó este lunes, el puesto de mando unificado evaluó las dificultades en la vía al llano que por cuenta del invierno se ha visto afectada por los derrumbes en varios sitios del corredor que comunica a Bogotá con la ciudad de Villavicencio. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció medidas, entre ellas reactivar la licitación para el desarrollo de un viaducto en el kilómetro 58, uno de los puntos más críticos de la vía. Se espera el concepto favorable de la Sociedad de Ingenieros para poner en marcha el proceso licitatorio. Reanudar, obviamente, con un concepto de la Sociedad de Ingenieros, la licitación del viaducto del kilómetro 58, que como saben se suspendió por comentarios y requerimientos técnicos de todos los proponentes. El desarrollo del proyecto será responsabilidad del INVIAS, que anuncia para la otra semana la audiencia pública en la que se recibirán las propuestas de los oferentes a un proyecto con inversiones de 150.000 millones de pesos. Una vez terminado el viaducto, lo que generará es tener la solución y alejarnos en casi 100 metros de longitud
de toda una zona que es altamente crítica, de una zona que es altamente vulnerable y que ha puesto en peligro de cierre de la carretera en los últimos días por varias ocasiones. Para los otros puntos críticos en la vía al llano se destinarán 70.000 millones de pesos por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. Estos recursos van directamente a la concesión que administra la vía. Pese a estos anuncios, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, criticó la gestión del gobierno por su lentitud para atender la crisis que vive la vía al llano y pidió que se agilicen todos los procesos para no seguir afectando la economía de la región. El mandatario departamental hizo un llamado enérgico al gobierno nacional para que se agilicen los proyectos y las inversiones en la vía al llano y que se garantice la seguridad en el corredor vial. Para el gobernador, las inconsistencias del pasado no justifican la falta de accionar de las entidades responsables de la infraestructura del país. También señala que los cierres en la vía ponen en jaque la economía de la región y la situación puede ser más grave que los efectos de la pandemia. Es que no es por alzar la voz ni por hacer protagonismo, es que la gente del departamento está quebrada. La economía está pasando un momento muy difícil, cerrando empresas. Nosotros vivimos de la vía Bogotá-Villavicencio, por los productos agrícolas, por la ganadería y por el comercio en general, por el turismo, que es una ventana tan importante. Entonces lo que hemos dicho es que todas las demoras que tengamos los funcionarios públicos, los platos rotos los paga la gente. Por eso hemos dicho que por favor agilicen. El gobernador espera que los anuncios del gobierno se hagan realidad. Mientras tanto, aquí en Guayabetal, más de 200 damnificados por la tragedia de la semana pasada, en la cual el Río Negro justamente se llevó algunas casas, siguen viviendo en 3 albergues y viven en medio de la incertidumbre por no saber qué va a pasar con sus vidas y si pueden regresar a sus antiguos hogares. Son las aguas del Río Negro. Para muchos, el azote de Guayabetal, un pequeño poblado de Cundinamarca ubicado sobre la vía al llano. Aquí, decir lluvia es sinónimo de miedo. El municipio se mantiene en alerta tras la emergencia que vivió la semana pasada y que se llevó varias casas. Cerca de 200 damnificados viven en 3 albergues. Ya nos dijeron que teníamos que desalojar el albergue. Consigamos, no consigamos casa, ya no les interesa. Nos dan un subsidio de 250.000 pesos por mes, por 3 meses son 750.000 pesos. Donde aquí en Guayabetal verdaderamente los arriendos valen 700, 800.000 pesos, 600.000 pesos fuera de servicios. ¿Ustedes creerían que es compatible que nos den un auxilio de esos para nosotros? Yo creería que no. Yo vivo el día a día. Diana no pudo rescatar casi nada de su casa, la cual tuvo que abandonar. Ahora ya no quiere regresar. Me quiero ir aunque soy de mi pueblo, me quiero ir porque aquí no hay otra que hacer. Irnos de Guayabetal. Doña Alba está en zona de riesgo, en el barrio Las Perdices. Vive en una carpa frente a su casa. Solo incertidumbre hasta el momento. Pese a la incertidumbre y el miedo, no se quiere ir. Yo soy de acá de Guayabetal y pues obviamente sí, mi esperanza es que este terreno se estabilice y que podamos seguir acá, porque yo no quiero irme de mi casa. Las fachadas de las que eran dignas y humildes viviendas hablan de la tragedia que hoy vive Guayabetal. Por donde se mire, por arriba, de frente o por la parte trasera, las imágenes reflejan el dolor de la tragedia. Don Jorge, quien tiene alquilado este taller de ebanistería, no puede encender las máquinas de la empresa de la que vive. No sabe qué será de su vida. Pero no han dicho nada y no se puede hacer nada. Llevamos ya semana y media parados. 4 personas dependemos totalmente del taller. De nuestras familias dependen del taller, 4 empleados. Mientras los damnificados rumian la incertidumbre y la tristeza, la noticia buena llega desde Bogotá. Hoy el gobierno nacional nos ha dado una excelente noticia desde el punto de vista que han decidido incluir los puntos críticos, que son alrededor de 134, dentro del contrato que tiene la concesión. Y eso es algo por lo que todos veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo atrás, tanto en este contrato como en el anterior. No habían quedado ese tipo de contingencias y en ese orden de ideas pues ahí estaba siempre el problema, porque cuando se presentaba una situación al margen de la vía que no estaba pactada dentro del contrato, pues no había recursos para poderlos atender. Una promesa más que los habitantes de Guayabetal esperan que esta vez sí se haga realidad y no pase a ser una nueva falsa esperanza. Muy bien, y con esta crónica sobre la situación que viven hoy en día los habitantes de Guayabetal, nos despedimos desde aquí, desde la vía al llano. Con la cámara de Oscar Rodríguez, William Parra en Noticentro 1 CMI.
William, gracias. En otras noticias, el Ministerio de Vivienda detectó presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de los entes territoriales para proyectos de acueductos en diferentes regiones. El informe del Ministerio de Vivienda revela una serie de inconsistencias en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones que se destinan por orden constitucional para proyectos sociales y de desarrollo. Se trata de inversiones para sistemas de acueducto y proyectos de saneamiento básico que estarían en vilo en al menos 290 municipios que no estarían dando buen uso de este presupuesto. Cada municipio maneja unos 2.169 millones de pesos dependiendo de su tamaño. De acuerdo con la evaluación hecha por el gobierno, se estarían hablando de más de 850.000 millones de pesos en total. A esto se suman 67 entes territoriales que están dando uso indebido a los subsidios que se destinan en favor de los usuarios. Los municipios que presentaron riesgo en el manejo de estos recursos serán objeto de medidas preventivas como un plan de desempeño. Si este se incumple, sigue la suspensión de los giros. La Contraloría General advirtió que no permitirá que se le haga conejo al plan de alimentación escolar tras una serie de inspecciones en todo el país. En el Quindío no se han entregado las raciones alimenticias del mes de agosto. La licitación adjudicada para el segundo semestre solo comenzará a operar en octubre. ¿Esto qué quiere decir? Que durante los meses de agosto, septiembre y los primeros 11 días de octubre no recibirán ración de comida, lo que nos genera una gran preocupación. En Casanare hay alerta, pues 13.000 menores quedarían sin raciones por más de 15 días. Este 26 de agosto, el contrato de suministro de la alimentación escolar se finaliza, termina. En La Guajira encontraron operadoras del PAE sin acreditación como manipuladoras de alimentos o estudiantes que no son atendidos todos los días. Si los estudiantes asisten 3 días y los otros 2 días no asisten, esos 2 días el PAE no los atiende y no les presta la debida cobertura. En Santa Marta evidenciaron retrasos de más de 20 días en la entrega de las raciones para preparar en casa. Y adicionalmente el desabastecimiento de varios productos como azúcares, cereales y grasas. 22 directivos recorrieron el país hoy. La Contraloría adelanta 153 procesos de responsabilidad fiscal por más de 47.000 millones por este programa. No más conejo al PAE, porque tienen huevo los contratistas que no le quieren entregar los alimentos a nuestros niños de Colombia, como tiene que ser. Noticentro 1 CMI revela los documentos que fueron falsificados para obtener la póliza bancaria y justificar las transacciones en Estados Unidos en el marco del contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato para llevar Internet a zonas rurales del país suscrito por el Ministerio de las Comunicaciones y la Unión Temporal de Centros Poblados sigue revelando nuevas irregularidades. Noticentro 1 CMI tiene en su poder el documento que desencadenó el escándalo. Se trata del acta bancaria del Banco Itaú, que fue falsificada y con la que los contratistas sustentaron la póliza bancaria. En el documento se ve que la firma que se falsificó fue la de Jorge Alberto Villa, representante del banco. Asimismo, fuentes del caso explicaron que habría 3 documentos con firmas idénticas y los cuales también serían espurias. Los fiscales de la Unidad Anticorrupción ya tienen en su poder los documentos y ahora buscan establecer quién es la persona que adulteró las firmas. Pero este no es el único caso de falsificación, pues en otros documentos aportados por el representante de la firma Novo Security también se habla de esta irregularidad. Uno de ellos es esta factura en la que se legalizó una compra por más de $800.000 de insumos tecnológicos. Sin embargo, según Efraín González, representante de la empresa, él no autorizó dicha compra, por lo que dice que la firma fue falsificada. Pero los líos no paran ahí, pues hay 2 transacciones. La primera, y la cual es bien conocida, es el anticipo de la Unión Temporal de Centros Poblados a la empresa Nuevo Security por 58.000 millones de pesos. Sobre esta, el representante legal de la empresa dice que no tenía conocimiento de la transacción. La segunda es un contrato suscrito igualmente por la Unión Temporal con esta misma empresa domiciliada en Estados Unidos por más de 142.000 millones de pesos para la compra de suministros tecnológicos. Sobre estas 2 transacciones, González dice que no las firmó ni las autorizó y responsabiliza a 2 empresarios vinculados al polémico contrato del Mintic. Lo cierto es que a la fecha, y pese a que se anunció el embargo de las cuentas de los contratistas, los 70.000 millones de pesos del contrato no han sido devueltos y la falsificación de las firmas de compra de suministros enreda cada vez más el caso.
Y para el viernes 3 de septiembre fijó la mesa directiva de la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra la ministra de las Nuevas Tecnologías, Karen Abudinen, por el escándalo en el billonario contrato para llevar Internet a instituciones educativas de zonas rurales. Durante 2 horas, la mesa directiva de la Cámara de Representantes analizó la solicitud de moción de censura presentada por los partidos de oposición contra la ministra de las Nuevas Tecnologías, Karen Abudinen. Esto por el escándalo con el consorcio Centros Poblados, que en un contrato de 1,1 billones de pesos debería llevar Internet a las regiones más apartadas del país, sobre todo a los colegios. Y ya hay un anticipo de 70.000 millones de pesos por el que nadie responde. Hemos decidido por unanimidad que cumple los requisitos legales para llevarse a cabo el debate de moción de censura y hemos decidido citarlo para el próximo 3 de septiembre a las 9 de la mañana. La citación se ajusta a lo que exige la ley quinta. Nosotros consideramos que hay causas suficientes para que salga y por eso citamos la moción de censura, pero para eso es el debate. Antes de la moción de censura del próximo viernes 3 de septiembre, anteceden 2 debates de control político, uno en la Comisión Sexta del Senado de la República mañana martes y otro en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes el próximo miércoles. La Fiscalía llamó a juicio al exdirector de Alcantarillados del Acueducto de Bogotá, Carlos Acero, por su presunta vinculación al escándalo de sobornos de Odebrecht. La decisión de la Fiscalía de llamar a juicio a Carlos Acero, exdirector operativo de Alcantarillados del Acueducto, se basa en la recolección de varios documentos y testimonios que señalan que hubo irregularidades en la adjudicación del túnel Tunjuelo-Canoas, un proyecto para descontaminar el río Bogotá. En el escrito de acusación, el ente investigador señala que en el contrato valorado en 243.000 millones de pesos, la multinacional Odebrecht habría pagado sobornos para lograr su adjudicación. El papel de Acero habría sido el de avalar la entrega del convenio a la multinacional y al grupo Solarte, pese a que en un inicio había dado un concepto desfavorable. Para la Fiscalía, el empresario Orlando Fajardo habría aprovechado su cercanía con Acero para lograr la firma del contrato. Además, también tendrá que responder por autorizar un anticipo de 48.000 millones de pesos en 34 transacciones para los contratistas. El exfuncionario tendrá que responder por peculado e interés indebido en la celebración de contratos. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado pidió la revisión de varias tutelas que han concedido reajustes en las mesadas pensionales, pues en su criterio son ilegales. La agencia le ha pedido a la Corte Constitucional que seleccione una tutela presentada por Colpensiones en la que pide reconsiderar varios fallos que han concedido incrementos pensionales del 7% por cada uno de los hijos menores de edad dependientes o del 14% si el pensionado tiene un cónyuge que dependa económicamente de él. Estos incrementos fueron derogados por la Ley 100 de 1993 y por la Corte Constitucional en su sentencia de unificación 140 de 2019. Le están imponiendo a Colpensiones una carga económica que no tiene ninguna justificación legal y ponen en riesgo el patrimonio público, atentando contra la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones. Al conmemorar los 25 años de la Corporación Excelencia a la Justicia, los magistrados de la Corte Constitucional discutieron sobre la importancia de la figura de la acción de tutela. Advirtieron que la mitad de las sentencias de tutela no se cumplen. Más de 8.300.000 tutelas han llegado a la Corte Constitucional a lo largo de sus casi 30 años de vida. En 2018, el 45% de estas acciones que concedieron fueron objeto de desacato. En 2019, la cifra ascendió al 47% y en 2020 descendió a un 44%. Esto nos lleva a una conclusión insólita. La mitad de las sentencias de tutela no se cumplen. Y esto implica ya, de alguna forma, una enorme preocupación, porque si el instrumento en que cree finalmente la gente, si el instrumento en que confían los ciudadanos no termina siendo rigurosamente cumplido, pues viene otro desencanto más de lo que significa la percepción que la gente tiene de la justicia. El número de sentencias de tutela de la Corte que han sido anuladas es irrisorio, según contó la magistrada Paola Meneses. Desde 1991 hasta junio del año 2021, la Sala Plena ha declarado la nulidad de 58 sentencias, lo cual representa apenas un 0.21% del total de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional. Ante las miles de tutelas que llegan a la Corte anualmente, el magistrado Ibáñez ha planteado cambios en el talento humano que las recibe. Contar con un capital intelectual, un talento humano suficientemente ya experimentado
y al mismo tiempo debidamente capacitado, al menos para revisar lo que va llegando. La Corte Suprema de Justicia indicó que los menores entre 14 y 18 años no necesitan permiso de sus padres para estar en unión libre. La Sala Civil de la Corte determinó recientemente que los menores de edad entre 14 y 18 años no necesitan permiso de sus padres para permanecer en pareja, en unión libre o unión marital de hecho. El Código Civil establece que los menores de edad desde los 14 años sí requieren del permiso expreso de sus padres para poder casarse. El permiso para que los menores de 18 y mayores de 14 años puedan contraer nupcias no es predicable de la unión marital de hecho. Esto constituye una de sus exclusiones. El pronunciamiento lo adoptó el alto tribunal al declarar procedente la unión marital entre un hombre que para el momento de los hechos tenía 14 años y una mujer mayor de edad que falleció, todo en el marco de un proceso de sucesión. En los departamentos de Norte de Santander y Cesar fueron asesinados en las últimas horas 2 líderes sociales. En Pelaya Sur de El Cesar, sicarios asesinaron al líder social Luis Alberto Castro, actual coordinador de la Oficina de Desarrollo Rural. El líder adelantaba proyectos rurales en beneficio de los campesinos. Queremos hacerle un llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que mejore la seguridad en nuestros pueblos, en nuestro municipio. Pelaya ha sido un municipio que ha sido históricamente muy golpeado por la violencia. En la vereda La Punta, en Norte de Santander, fue asesinado por hombres armados el líder social Eliezer Sánchez Cáceres. En el mismo hecho también fue asesinado un trabajador suyo. Hecho de que nos demuestra una vez más de que no hay una lectura por parte de las autoridades, ni las autoridades militares ni las autoridades civiles. Policía y ejército adelantan fuertes operativos por aire y tierra para dar con el paradero del ex senador y exalcalde Manuel Ángel Osorio, secuestrado en el municipio de González Sur de El Cesar. En el Cauca han sido asesinadas 377 personas en lo que va corrido de este año. Falta de compromiso con la paz y narcotráfico serían el motor de la violencia en ese departamento, según líderes de la región. En cifras de la Fiscalía, en el primer semestre del año, 377 personas han sido asesinadas en el Cauca. Los sectores más afectados señalan al narcotráfico como uno de los principales generadores de esta violencia. Porque no hubo una adecuada implementación de los acuerdos de paz, que era la herramienta que nos debía llevar como sociedad colombiana a que tengamos territorios en donde haya paz. Las 12 masacres perpetradas en el departamento del Cauca en lo corrido del año dejan 40 muertos. Que hay estructuras de los disidentes, que está actuando la fuerza pública, que hay paramilitarismo en la región, que hay grupos privados de narcotraficantes. Para la Defensoría, hechos como la masacre de Santander de Quilichao se pudieron evitar si se tuviera en cuenta las advertencias que ha emitido. Alertas tempranas desde los años 2019, en el 2020, y para el sector específico del Águila está en el 2019. Hasta la fecha han sido asesinados mediante sicariato 13 líderes sociales. En el centro de Popayán, hace pocos minutos fue asesinado el estudiante universitario Esteban Mosquera, recordado porque en 2019 perdió un ojo en medio de protestas mientras tomaba fotografías. El presidente de la Justicia Especial de Paz, Eduardo Cifuentes, anunció la apertura de nuevos procesos por violencia sexual, desapariciones, masacres y vínculos de la fuerza pública con grupos paramilitares. El magistrado Eduardo Cifuentes reveló que la JEP tendrá nuevos frentes de trabajo por la apertura de 2 nuevos macrocasos. El primero abarcará conductas imputadas a exguerrilleros de las FARC. Medios y métodos ilícitos de guerra, crímenes no amnistiables cometidos por estructuras urbanas, los actos de violencia sexual, desaparición forzada, masacres y desplazamiento forzado. También iniciarán nuevas investigaciones por hechos atribuidos a agentes del Estado. Analizan las relaciones entre paramilitares y agentes del Estado. Dentro de este caso se incluyen subcasos en los que se analizarán los actos de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, masacres. La JEP busca determinar si estos hechos están relacionados con crímenes sistemáticos.
El general retirado Mario Montoya pidió que el proceso por falsos positivos en su contra permanezca en la Justicia Especial para la Paz. El abogado del general asegura que la justicia ordinaria carece de competencias para resolver su situación jurídica. Por eso envió una comunicación formal a la JEP en la que pide que intervenga para evitar la imputación de cargos anunciada por la Fiscalía para este miércoles. El hurto está disparado en Bogotá. Cada 5 minutos una persona es atracada. Las autoridades están en alerta por la violencia con la que se están cometiendo los delitos. Los habitantes del barrio La Estrada en Engativá no se reponen al asesinato de Johnson Zorrilla, de 56 años, a manos de delincuentes. Hasta que no hubo un muerto, no paran bolas. Todos los días hay atracados, puñaleados, le roban los celulares, las maletas a nuestros hijos, al colegio. Les roban hasta las zapatillas. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos e instalaron un CAI móvil en la zona. Estará unos días y se van. Ese es el grave problema. A la muerte de Zorrilla se suma la temible banda del Carro Rojo que opera en la localidad de Puente Aranda, por la que ofrecieron 40 millones de recompensa. El crimen, al parecer, es la actividad más organizada en la ciudad. Y es que el hurto va en aumento en Bogotá. Cada 5 minutos una persona es atracada. En lo que va del año, julio ha sido el mes con más hurtos y agosto superaría los indicadores. Las relaciones entre la alcaldesa y la policía comenzaron mal, con esas actitudes, con ese espectáculo que ella dio, condenando a los policías sin ningún tipo de juicio. Entonces eso hay que arreglarlo. Para el exalcalde falta autoridad en la ciudad. Lo que es indispensable es que se sienta que hay autoridad, y autoridad no solamente es la policía, autoridad es el espacio público ordenado. Autoridad es limpieza. Pese a los esfuerzos, la violencia y la crueldad con la que atracan en Bogotá no cede y la estrategia de recompensas para esclarecer los casos no ha dado resultados. Por su parte, el ministro de la Defensa, Diego Molano, pidió más resultados a la policía en la lucha contra la inseguridad, especialmente en Bogotá. Se cumplió el 10º día de la intervención especial de 1.500 policías en las calles de Bogotá. El ministro de Defensa reportó que en comparación con la misma semana del año pasado, los homicidios se redujeron en 19%, las lesiones personales en 19% y el hurto en 56%. Hemos tenido resultados, se han dado pasos importantes, pero no estamos satisfechos con ese esfuerzo importante en materia de seguridad para garantizar que todos los bogotanos puedan sentir esa tranquilidad. El director de la policía confirmó que entre septiembre y diciembre llegarán a Bogotá para estar de manera permanente en la ciudad 1.500 policías especializados en investigación criminal. Nunca antes Bogotá había tenido tantos policías llegando para la lucha contra el delito, para investigación criminal, para llevar los criminales con elementos materiales, con evidencia física sólida ante jueces de la República, con la Fiscalía General de la Nación. Durante los 10 días de intervención han sido detenidas 351 personas, 7 de ellas buscadas por homicidio. La familia de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero asesinado por policías en 2011, pidió medidas de protección para el patrullero Wilmar Alarcón, quien fue detenido para que cumpla una condena por ese crimen. Aseguran que él tiene información sobre la participación de altos mandos en el caso. 37 años de cárcel es la condena que tiene que pagar el ex policía Wilmar Alarcón, quien es señalado de dispararle al joven Diego Felipe Becerra en hechos ocurridos en 2011. En este momento, pues como familia pedimos una protección especial para el patrullero Wilmer Alarcón. Sabemos que la vida de él corre peligro porque en el 2016 lo dejaron libre para poder silenciarlo y que no fuera a dar declaraciones en contra de generales, en contra de coroneles que están inmersos también dentro del proceso. El hombre se escondía en Yopal Casanare y por más de 5 años huyó de una orden de captura que emitió un juez tras declararlo culpable por la muerte de Becerra, quien según los primeros informes policiales estaba participando en un hurto. Sin embargo, tras investigar se estableció que la policía falsificó los reportes para inculpar al joven. Los refugiados afganos que vengan a Colombia tendrán libertad de movimiento y en su mayor parte se concentrarán en Bogotá. Así lo anunció hoy la canciller y vicepresidente Marta Lucía Ramírez.
Colombia y Estados Unidos todavía tienen pendientes los detalles sobre el número, la fecha de llegada y la permanencia de los afganos refugiados, pero un primer acuerdo es que ellos tendrán libertad de movimiento en el país. Para que las personas que están acá con ese permiso humanitario temporal pues puedan moverse libremente en nuestro país durante el tiempo que vayan a estar acá. La canciller considera que por razones logísticas y sanitarias la mayoría de los refugiados debería estar temporalmente en Bogotá. Por esa razón nos parece que en principio será mejor seguramente que estén concentrados, ojalá casi todos ellos en la misma ciudad, posiblemente Bogotá. Los afganos tendrán un protocolo especial de bioseguridad. Que se le van a practicar pruebas PCR, por supuesto que en la colaboración de Estados Unidos, pues entonces aspiramos a que se va a vacunar a cada una de estas personas a su llegada al país, si es que no tienen obviamente su certificado de vacunación. Los afganos van a recibir un permiso de carácter temporal que ni siquiera requiere de una visa, pues son personas que están en tránsito hacia Estados Unidos, agregó la canciller. La comunidad musulmana de Colombia calificó como un gesto de altura que el país reciba a 4.000 refugiados afganos, pero pidió que se definan los tiempos de su estadía. Marlon Cantillo es el representante de la comunidad musulmana chiía en Colombia. Da la bienvenida a los hermanos afganos que llegarán al país en los próximos días. Bueno, nosotros nos tomó de sorpresa, creo como al resto del país, pero esto tiene cosas como positivas y negativas. Positivas porque de todas formas es una labor humanitaria, son seres humanos, independientemente de su religión, de su nacionalidad, son seres humanos que están escapando de un posible conflicto. Y que el gobierno colombiano haya abierto las puertas, haciendo el favor a los Estados Unidos de recibirlos, eso creo que es un acto que muestra altura. Sin embargo, pide al gobierno claridad sobre el proceso. Nosotros le pedimos al gobierno colombiano varias cosas. Uno, primero que se definan los tiempos de la temporalidad, de cuánto tiempo se estima que van a estar en el país. Entendemos que tiene que ver con un trámite legal migratorio en los Estados Unidos. Bueno, segundo, que se respete su condición de musulmán. Y eso tiene que ver los aspectos culturales, religiosos, alimenticios. Según Cantillo, habrá un gran choque cultural. Va a haber dificultad, porque tenemos diferencias culturales, diferencias de idioma, diferencias de todo tipo. Yo creo que la mayoría de ellos nunca salió de Afganistán. La comunidad musulmana se compromete a acompañar a las familias que llegan y a ser mediadores con la sociedad colombiana. Un estudio realizado por la Universidad Javeriana revela que más de un 60% de los bachilleres no logran ingresar a la educación superior. La codirectora del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, Gloria Bernal, puso en evidencia una preocupante realidad que están padeciendo los bachilleres en Colombia. El 60% no puede acceder a la educación superior por distintos motivos, entre ellos falta de recursos y de oportunidades para adelantar una carrera profesional. Que aquellos estudiantes que salen del colegio y quisieran ingresar a educación superior y no lo pueden hacer, buscan otras alternativas como por ejemplo ir a buscar empleo. Entonces pueden entrar dentro de la tasa de desempleo del país. En Colombia es creciente y preocupante el número de bachilleres que ni estudian ni trabajan. Recordemos que hoy en día hay un número más o menos de 3.5 millones de estudiantes entre los 14 y los 28 años que no trabajan y no estudian. El estudio de la Javeriana indica que los bachilleres de colegios públicos tienen mayores dificultades para ingresar a la educación superior. Colombia inició la semana con un leve aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en el conteo diario. Mientras que el viernes pasado se habían reportado 122 muertes por COVID-19 en Colombia y el sábado 98, ayer fueron 95 los decesos y hoy 99. Los nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas fueron de 2.698, levemente por encima del registro de ayer, que fue de 2.640 casos. Bogotá sigue liderando el número de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas, con 552 nuevos infectados, seguido por Antioquia, Valle del Cauca, Cartagena y Cundinamarca.
El gobierno celebró la decisión de España de levantar desde esta medianoche las restricciones a los viajeros colombianos, manteniendo el requisito de vacunación completa y prueba de COVID-19 negativa. A partir de esta medianoche podrán entrar a España viajeros colombianos, pero con algunos requisitos. Eso sí, hay dos requisitos. El primero, tener la pauta de vacunación completa y el certificado correspondiente. Y el segundo, antes de viajar, entrar en la página de Sanidad de España, diligenciar el formulario y obtener un código QR que será exigido para poder embarcar y será exigido nuevamente acá en inmigración. El presidente Iván Duque, en camino hacia Corea del Sur, en una escala técnica en Alaska, celebró la decisión del gobierno español. Nosotros celebramos esa decisión y creo que también muchos colombianos van a retomar su llegada a las universidades, a sus actividades comerciales y también a sus actividades turísticas. Por su parte, la canciller en Bogotá dijo que este es el resultado de una intensa gestión del gobierno colombiano. Porque es que hay gente que dice que no se ha hecho nada. Por supuesto que hemos hecho todos los días el trabajo para lograr que esta eliminación de las restricciones a Colombia fuera una realidad, como lo será a partir de hoy a las 12 de la noche. La Asociación de Agencias de Viaje y Turismo de Colombia celebró también la decisión de España. Con la apertura del destino, ANATO estima que entre septiembre y diciembre se mantenga una reactivación entre el 50 y el 60% de lo registrado durante los mismos meses del 2019, para así llegar a una recuperación del nivel de las ventas de un 50%. Las autoridades sanitarias de Colombia están en contacto con sus similares de España para poner en práctica un código que permita establecer la veracidad de las pruebas PCR de los colombianos. Está causando polémica una propuesta realizada desde el Consejo de Bogotá para restringir el acceso a Transmilenio de personas no vacunadas contra el COVID. De cada 10 usuarios consultados, 4 no están vacunados. ¿Ya se vacunó? No. Sí, señora. Sí. Sí, señor. No. Porque estoy estudiando y no tengo tiempo todavía. Ante este panorama y teniendo en cuenta que el 20% de los capitalinos dice no estar dispuesto a vacunarse, el concejal Oscar Ramírez lanzó una polémica propuesta. Restringamos el ingreso a Transmilenio para personas que no se encuentren vacunadas. Pero la restricción no solo sería para acceder al sistema masivo. Si quiere ir al estadio, si quiere ir al concierto, si quiere asistir a eventos masivos. La propuesta dividió opiniones. Las personas no vacunadas contra COVID-19 tienen mayor riesgo de contagiarse, de tener complicaciones o de fallecer por COVID-19. ¿Quién dijo que en Colombia es obligatorio la vacuna? Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. La iniciativa del cabildante ya está en manos de la Secretaría de Salud. Los venezolanos radicados en Colombia pueden desde ahora afiliarse a las EPS presentando el permiso de protección temporal. La viceministra de Salud, María Andrea Godoy, informó que los extranjeros deben solicitar el permiso en migración para tener acceso a los servicios médicos que ofrece el sistema de seguridad social. Y sigue la polémica por la tala de árboles en Bogotá. Ambientalistas advierten que hay 17.000 talas programadas para obras de infraestructura. En el limbo está la construcción de la troncal de Transmilenio por la carrera 68, luego de que un juez ordenara medidas cautelares de suspensión por talas de árboles sobre el corredor. La entidad respeta y acata las decisiones judiciales, pero impondrá los recursos de ley a los que haya lugar. En lo corrido del año se han talado 708 árboles en la 68, lo que corresponde al 23% del total de las talas realizadas en la ciudad. Hemos logrado reducir la tala en más de 32%. Pasando de la autorización inicial para talar 2.027 árboles para llegar a una final de únicamente talar 1.375. Pero la preocupación por las talas va más allá. Hay un arboricidio programado y respaldado con resoluciones de la Secretaría de Ambiente. Eso da un global como de 17.000 árboles. El metro sería una de las obras más costosas ambientalmente. El trazado del metro tiene más de 5.000 talas. Y en 2 semanas iniciaría la construcción de Transmilenio por la Cali, en la que 616 árboles se intervendrán. Son muchísimos menos árboles, o sea, realmente ahí casi que la intervención sobre la Cali se está haciendo sobre el trazado, sobre la calzada existente. En Bogotá hay 2 obras suspendidas por los jueces por la tala de árboles.
El Ministerio de Agricultura anunció disponibilidad de recursos en líneas de crédito para el sector agropecuario por más de 600.000 millones de pesos. Al mes de julio del presente año, el ministerio gestionó 671.710 millones de pesos en créditos con tasas subsidiadas. Los pequeños y medianos productores demandaron el 91% de los recursos. Del monto otorgado por medio de este programa de créditos, el 50% fueron para pequeños productores, es decir, 333.776 millones de pesos. De acuerdo con cifras del ministerio, a la fecha se han beneficiado más de 31.000 campesinos en todo el país. Se hace un llamado a los agricultores para que acudan a los beneficios, ya que hay espacio para llegar a más beneficiarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,57% a 1.334 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 4,26% a 2.644 pesos. La acción que más bajó fue la de Corfi Colombiana, con una pérdida de 4,35% a 28.600 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. Ecopetrol anunció un plan de abastecimiento de combustibles en los departamentos de la costa atlántica, cuyo suministro se redujo por una falla eléctrica en la refinería de Cartagena. La compañía adoptó un plan de abastecimiento con el fin de evitar situaciones adversas en materia de suministros de combustible. Se importaron 160.000 barriles a la región, es decir, cerca de 6,5 millones de galones de gasolina. La medida preventiva se da como consecuencia de las fallas eléctricas en la refinería de Cartagena, situación que está en investigación. Estas acciones hacen parte de las medidas que se están aplicando de manera acelerada y de un plan de importaciones para cubrir el abastecimiento con motivo de la parada de la refinería de Cartagena. A la fecha se mantiene el abastecimiento en su normalidad en la costa caribe colombiana. En términos generales, en Cartagena no hay un desabastecimiento total de este tipo de productos. Hay estaciones de servicio que con mucha dificultad sí están suministrando a sus clientes la gasolina motor corriente. Se mantendrá un monitoreo permanente de la situación. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.867 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.790 pesos y la venden entre 1.840 pesos. Un euro cuesta 4.559 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.79. El azúcar se transó en 19,59 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65.50 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68.30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.644 pesos. El alcalde de Cartagena, William Dow, pidió al Ministerio de Cultura revocarle al Club de Pesca la custodia del fuerte de Pastelillo. La petición del mandatario se da luego de que el Club de Pesca pintara la muralla del fuerte sin ningún tipo de permiso por parte del Comité de Patrimonio. Una vez se derogue esa ley, el bien pase nuevamente a manos del Estado, del Ministerio de Cultura, para que el Ministerio de Cultura se lo entregue a Cartagena a ser administrado por la Escuela Taller Cartagena de Indias, que es la entidad oficial del distrito que administra todos los bienes, las fortificaciones de la ciudad de Cartagena. Entre tanto, el Club de Pesca envió la solicitud al ministerio para iniciar con las obras de restauración que se extenderán por 6 semanas en la muralla. La ministra fue muy claro que independientemente de que se corrijan los errores que se habían cometido, sigue en su curso la investigación disciplinaria. Con el fin de garantizar la restauración de la muralla, el proceso contará con un grupo de expertos en patrimonio cultural. No para la controversia sobre qué personas deben ocupar las 16 curules que le corresponden a las víctimas del conflicto. Mientras miembros de la fuerza pública en retiro reclaman cupos, el exministro Juan Fernando Cristo asegura que el acto legislativo es muy claro y que el gobierno Duque no lo puede modificar. A instancias del representante José Jaime Uzcategui, hijo del general de la República, fue realizada en la Comisión Primera un debate sobre las curules para las víctimas del conflicto interno armado. Allí el consejero para la estabilización explicó cómo va a ser reglamentado el acto legislativo que en los próximos días será promulgado por la presidencia.
cómo se debe hacer la inscripción, asegurar que sea por unidades de víctimas o consejos comunales, debe reglamentarse que haya uno que sea hombre y uno que sea mujer. Miembros de la fuerza pública que dicen ser víctimas de la desmovilizada guerrilla de las FARC manifiestan que como están dadas las cosas no pueden competir por las 16 curules. Que se amplíe esa circunscripción porque las personas que viven allá solamente, acaba de decir el comisionado para la paz, es el 30% de las víctimas registradas. ¿Y dónde está el otro 70%? Porque se les cercena el derecho a elegir y ser elegidos. Sin embargo, el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, autor del acto legislativo durante el gobierno Santos, dice que el gobierno está dilatando y que quiere ponerle trabas a las curules para las víctimas. A las 16 curules puede aspirar todo colombiano víctima del conflicto que esté registrado como una de las 9,5 millones de víctimas del conflicto y que viva en esos 170 municipios PEDETs. Es así declara la norma. ¿Y quién los va a elegir? Los habitantes, los 6,5 millones de habitantes de esos 170 municipios, los ciudadanos democráticamente. Las 16 curules para las víctimas del conflicto deben ser elegidas en su primer periodo de 2022 a 2026. En Noticentro 1 CMI iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El aeropuerto de Kabul, cuyo interior es controlado por tropas estadounidenses, es escenario de caos e incertidumbre. Cada día son evacuadas miles de personas que quieren escapar de los talibán que controlan el ingreso a la terminal aérea y que no dudan en utilizar la fuerza contra civiles afganos. La tensa situación ya deja al menos 7 muertos. La crisis en Afganistán continúa y quienes la sufren más son los que buscan salir del país que por 2 décadas fue un lugar aparentemente tranquilo. La situación en el aeropuerto internacional de Kabul se ha vuelto cada vez más desesperada, con más de 20.000 personas dentro y alrededor de las instalaciones tratando de abordar vuelos. Tras la toma de los talibanes se ha convertido en la única vía de salida de la capital de Afganistán. Las escenas de tensión y caos dentro del recinto y en su perímetro han dejado varios muertos y en los últimos días se han oído disparos constantes. El acceso al aeródromo, cuyo interior está bajo el mando de las fuerzas estadounidenses, está controlado por la milicia fundamentalista, que no duda en usar la fuerza para impedir la entrada de afganos que buscan ser evacuados. Los talibanes tienen al menos 3 puntos de retenes patrullando las carreteras que conducen al aeropuerto y las entradas a la terminal. Entre tanto, el Pentágono, tratando de apagar el fuego, anunció la agilización de la evacuación. We are head down, focused on keeping these numbers up as best we can, getting as many people out as we can by the end of the month. Unas 16.000 personas fueron evacuadas en las últimas 24 horas de Afganistán a través del aeropuerto de Kabul, al acelerarse las operaciones de transporte aéreo internacional antes de la fecha límite del 31 de agosto. I assure you that we will not rest until the military is complete, the mission is complete, and we have evacuated Americans who are seeking to be evacuated and as many Afghan partners as humanly possible. Estados Unidos aseguró además que continúan las negociaciones con los talibanes. Y los talibanes advirtieron que Estados Unidos y sus aliados se exponen a graves consecuencias si retrasan su retirada de Afganistán. Aseguraron que de momento no habrá prórrogas como las que han considerado algunas naciones occidentales. No se anunciará la construcción de un nuevo gobierno en Afganistán mientras haya soldados estadounidenses en este territorio. Con esta declaración, los talibanes le lanzaron un duro mensaje a Washington y parte de Occidente que no descartan ampliar el plazo previsto para el fin de las operaciones de evacuación en Kabul. El grupo fundamentalista advirtió que tanto Estados Unidos como sus aliados se exponen a consecuencias si retrasan su retirada prevista para el 31 de agosto, asegurando que no se prorrogará el plazo de su salida. Los talibanes también informaron que tratan de resolver de manera pacífica la situación en la provincia de Panjshir, considerada como el último bastión de la resistencia afgana, pero que ya habría sido rodeado por los fundamentalistas. Y la situación en Afganistán está afectando la popularidad del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su gestión es desaprobada por el 60% de sus compatriotas. Let me be clear.
Tan solo 7 meses después de llegar a gobernar en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden enfrenta una enorme crisis de popularidad. Una encuesta de NBC da a Biden un 49% de aprobación frente al 53% de 4 meses antes. La desaprobación del demócrata se disparó del 39 al 48%. Esta baja popularidad no es debida a la pandemia del coronavirus, sino a la retirada de Afganistán. Según la misma encuesta, en cuanto a esta decisión en Medio Oriente, la desaprobación fue de un sorprendente 60%. Esto se suma además al aluvión de críticas y recriminaciones a su gestión en Kabul, que llegan sobre todo de los republicanos encabezados por el expresidente Donald Trump, quien culpó de la catástrofe a la debilidad de Washington, además de algunos demócratas relevantes que le piden explicaciones. La mayoría de funcionarios del gobierno están volcados en controlar los daños causados después de haber sido sorprendidos por la velocidad de la toma de posesión de los talibanes. Pero a pesar de eso y de las críticas, Biden se mantiene firme en su posición, buscando recuperar el control. La UNICEF advirtió que cerca de 10 millones de menores de edad en Afganistán necesitan asistencia humanitaria, ya que enfrentan problemas de desnutrición o de violación de sus derechos fundamentales. A través de un comunicado, la UNICEF alertó que 1 millón de niños sufrirán desnutrición aguda grave en el transcurso de este año y podrían morir si no reciben tratamiento. Además, advirtió que al menos 4,2 millones de niños no van a la escuela, entre ellos más de 2,2 millones de niñas. Asimismo, se documentaron desde principios de año más de 2.000 violaciones graves de los derechos del niño y aproximadamente 435.000 niños y mujeres han tenido que desplazarse a otras zonas de Afganistán para huir de la violencia y otros problemas. Según la organización, esta situación se podría agravar en los próximos meses ante las devastadoras consecuencias económicas ocasionadas por el COVID-19 y los problemas de sequía que presenta Afganistán. El gobernador saliente de Nueva York, Andrew Cuomo, se despidió de su cargo que ostentó por más de una década. Dijo que fue víctima de un petardo político en referencia a las acusaciones de acoso sexual que le costaron el cargo. Aseguró que la investigación en su contra fue diseñada para forzarlo a renunciar. La década de Andrew Cuomo al frente de la gobernación de Nueva York llega a su fin a medianoche de hoy, en cumplimiento a la oferta que hizo el gobernador 2 semanas atrás de renunciar al cargo para evitar al Estado el trauma del debate político asociado a las denuncias de supuestos acosos sexuales en su contra, que encontró una investigación de la Fiscalía Estatal. Cuomo pronunció su discurso de despedida a los neoyorquinos pocas horas antes de que finalizara su década como gobernador, en el que volvió a negar haber cometido delitos sexuales e insistió que la verdad saldría a la luz. The truth is ultimately always revealed. The Attorney General's report was designed to be a political firecracker on an explosive topic, and it worked. There was a political and media stampede. But the truth will out in time. Of that, I am confident. Cuomo ha ofrecido pocos indicios sobre sus planes futuros o de dónde vivirá después de dejar la mansión ejecutiva, aunque hay rumores de que no volverá a postularse para un cargo público. La vicegobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pasará a ser mañana la gobernadora de ese estado y así también la primera mujer en ocupar ese cargo en el que estará 16 meses. Hochul es una demócrata centrista quien ha sido la mano derecha de Cuomo por más de 7 años. Kathy Hochul, una demócrata centrista del oeste de Nueva York que trabajó a la sombra de Andrew Cuomo durante sus 2 mandatos, siempre fue la cara amigable de la administración y se destacó siempre por visitar cada uno de los 62 condados del estado para innumerables eventos cívicos. Y ahora, esta vicegobernadora de 62 años está a punto de convertirse en la primera mujer al frente del estado de Nueva York tras la renuncia de quien fue su jefe por más de 7 años. Hochul, una política con experiencia, veterana de 11 campañas y considerada como una persona pragmática y hábil para moverse en la arena de la vida pública, será la gobernadora durante al menos los próximos 16 meses hasta las próximas elecciones en noviembre de 2022, aunque no ha expresado si buscará un mandato completo. Por ahora, deberá crear rápidamente su propio equipo de asesores y planea mantener a los empleados de la era Cuomo durante 45 días, tiempo que utilizará para entrevistar a los nuevos empleados.
Al menos 21 muertos y decenas de desaparecidos dejan las devastadoras inundaciones en el estado de Tennessee, en Estados Unidos. Tras un brutal fin de semana en el que cayeron hasta 43 centímetros de lluvia en menos de 24 horas, un nuevo récord en el estado, Tennessee empieza la semana devastada por las tormentas e inundaciones repentinas que arrasaron con personas, casas y vehículos que no lograron escapar del torrente de agua. En la localidad de Waverly, de más de 4.000 habitantes y la zona más golpeada por el temporal, se viven dramáticas escenas de pérdidas y dolor, según declaró el gobernador del estado, Billy Lee. Las intensas lluvias, calificadas de históricas, dejaron decenas de muertos y desaparecidos, entre los cuales se encuentran una docena de menores, y los cuales en su mayoría vivían en vecindarios donde las aguas crecieron con mayor rapidez. Además, las inundaciones literalmente arrasaron con carreteras, puentes y varias localidades. Es por ello que las autoridades impusieron un toque de queda mientras continúan las labores de rescate de aquellos atrapados en lugares que quedaron literalmente bajo el agua. La depresión tropical Henry sigue descargando fuertes lluvias en el noreste de los Estados Unidos, donde su lento avance tiene bajo alerta a más de 49 millones de personas por posibles inundaciones. En Nueva York fue declarado el estado de emergencia por parte del presidente Joe Biden. Los equipos de servicios públicos están trabajando para restaurar la electricidad a más de 56,000 clientes en todo el noroeste de Estados Unidos después de que el ciclón tropical Henry azotó esta zona del país norteamericano durante el fin de semana. Henry, que llegó como huracán de categoría 1, fue degradado a depresión tropical después de tocar tierra a lo largo de la costa de Rhode Island, aunque provocó una marejada ciclónica que inundó calles y fuertes vientos que derribaron árboles y estructuras. Henry sigue descargando fuertes lluvias y la amenaza de inundaciones en el noroeste permanece cuando más de 49 millones de personas están bajo alerta. Además, el presidente Joe Biden declaró el estado de emergencia para Nueva York y Connecticut. El Pentágono exigirá la vacunación de todas las tropas estadounidenses. Esto después de que la FDA dio su aprobación total al inmunizante contra el coronavirus desarrollado por Pfizer, que es el primero en ser avalado por el ente regulador estadounidense que hasta ahora solo lo había autorizado para uso de emergencia. La vacuna de Pfizer ha demostrado suficiente efectividad y datos de seguridad para cumplir con los estrictos requisitos de la solicitud de licencia de biológicos de la FDA, que dio su aprobación total para personas mayores de 16 años del inmunizante contra el coronavirus, que se convirtió en la primera vacuna en pasar de un estado de autorización de emergencia a la aprobación total y definitiva. Esta decisión genera esperanzas en aumentar la vacunación en el país y de convencer a quienes todavía no se han aplicado la vacuna, pues significa que hay confianza en el fármaco. The FDA approval is the gold standard. And as I just said, now it has been granted. Those who've been waiting for full approval should go get your shot now. The vaccination is free, it's easy, it's safe, and it's effective, and it's convenient. Esta autorización también permite a la farmacéutica Pfizer comercializar la inyección directamente a los consumidores, mientras que el Pentágono anunció que ordenará que todas las tropas activas y de reserva se vacunen contra el COVID-19. Todos los profesores y empleados de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tendrán que vacunarse contra el COVID-19. El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, anunció que el personal de los colegios deberá haber recibido al menos una dosis contra el COVID para el 27 de septiembre, 2 semanas después del inicio de clases. El funcionario también eliminó la posibilidad del test negativo para los que no quisieran vacunarse. La medicina se ha visto beneficiada en las últimas décadas por el desarrollo de la tecnología. El Instituto Tecnológico de Massachusetts creó un nuevo sistema de prótesis basándose en piezas magnéticas. Este nuevo sistema, llamado magnetomicrometría, se basa en la implantación de 2 piezas magnéticas en cada uno de los músculos de la zona afectada del paciente. Después de insertar pequeñas esferas magnéticas en el tejido muscular dentro del residuo amputado, pueden medir con precisión la longitud de un músculo a medida que se contrae, y esta retroalimentación se puede transmitir a una prótesis biónica en milisegundos.
De este modo es posible detectar de forma instantánea cuánto se estira o contrae un músculo y a qué velocidad para que una prótesis pueda activarse de forma natural y muy rápida para responder. Muy buenas noches. El invierno en el país está terrible y está provocando desastres con las vías públicas. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Juan Esteban Gil. Él es el director nacional de Invías. Doctor Gil, muy buenas noches. ¿Cómo está el kilómetro 58 de la vía Llano hoy? Yamid, en este momento la responsabilidad del Invías es solo por la construcción del viaducto. Solamente a cargo tenemos esto, la atención de la carretera en este momento tiene un contrato de concesión que lo administra la Agencia Nacional de Infraestructura. Por ello, específicamente la vía Bogotá-Villavicencio, la información en detalle la otorga la Agencia Nacional de Infraestructura, toda vez que el Invías tiene a cargo es la solución puntual del viaducto, el cual se encuentra en licitación en este momento. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con la carretera entre Boyacá y Casanare para ir a Agua Azul? ¿Tampoco es suya? Por supuesto, esa carretera la administra el Instituto Nacional de Vías. Muy importante mencionar, Yamir, que en los últimos días hemos tenido unos fuertes inviernos en todo el país. Muy importante mencionar que en la carretera desde Boyacá hacia el Casanare, la carretera por la transversal del Cusiana, tuvo una afectación este fin de semana en el kilómetro 117, la cual tendrá un cierre indefinido, toda vez que hay pérdida de banca por golpe del río Unete sobre la carretera, pero también en la parte alta de la montaña un desprendimiento que generó un derrumbe total sobre la vía. Y en este momento hay pérdida total de la carretera, ya tenemos todos nuestros ingenieros, nuestra capacidad operativa allí sobre esta vía y esperando que efectivamente en los próximos días hagamos la remoción y la recomposición como tal, la reconstrucción de esta carretera. Entonces, la situación hoy y por largos días es que la comunicación entre Boyacá y Casanare está interrumpida. Está interrumpida, Yamid, por este corredor vial. Los usuarios desde el departamento del Casanare pueden utilizar dos corredores alternativos. Uno por la transversal del Cisga, que es por San Luis de Gaceno, y la otra comunicación que se puede llevar a cabo es a través de la vía de la Ruta de la Soberanía, que es desde Paz de Ariporo hacia Belén en el departamento de Boyacá. Y en un comunicado que usted expidió hoy, doctor Gil, también habla de las dificultades graves en la comunicación entre Arauca y norte de Santander. ¿Ahí qué ha pasado? Así es, Yamid, el invierno nos ha golpeado muy duro en el departamento de Arauca. Desde Saravena, desde Arauca, perdimos conexión con el departamento de norte de Santander entre La Lejía y Saravena, en el kilómetro 105 específicamente, en donde tuvimos un gran movimiento de masas que nos tumbó totalmente la vía y en este momento no tenemos conexión de lado a lado de la carretera. Ya tenemos nuestros especialistas, tenemos maquinaria en el sitio de la obra. Y más adelante en el río Bojabá también habíamos perdido parte de ese puente que ahí estaba construido. Ya ahí en ese sitio terminamos la reconstrucción de un puente provisional militar. Sin embargo, la atención en el puente, en el kilómetro 105 de esta carretera, esperamos que en esta semana podamos dar una solución provisional para que los usuarios desde el departamento de Arauca puedan conectarse hacia el departamento de norte de Santander. En Caldas, ¿cuál es la situación en este momento? Carreteras que dependan del Invías. La carretera principal que comunica a Bogotá con el departamento de Caldas, con su capital Manizales, se vio afectada el fin de semana en el kilómetro 47, en el kilómetro 60, entre Mariquita, Fresno, Manizales.
Tuvimos una pérdida de banca, tenemos restricción de paso a un carril, ya estamos trabajando en la solución definitiva, sin embargo se presentó esta afectación el fin de semana y ahí tenemos todos los ingenieros garantizando la recuperación de la movilidad. Ya muy importante mencionar que hoy existe conectividad y hoy existe transitabilidad con paso a un carril y esperamos en los próximos días normalizar los 2 carriles para que haya continuidad en la comunicación de esta capital del departamento de Caldas. ¿Y entre Bogotá y Santander? En el departamento de Santander, Yamid, otras afectaciones muy grandes que tuvimos sobre la vía principal que comunica a Bogotá, Barbosa, hacia San Gil con conexión a Bucaramanga. Tuvimos la pérdida de banca en el puente sobre el río Suárez y una afectación que en este momento ya lo atendimos y recuperamos un carril. Pero tenemos una restricción de tráfico específicamente en ese sitio. Y otra carretera que estuvo muy afectada este fin de semana fue la conexión desde Los Curos hacia Málaga, en la provincia García Rovira del departamento de Santander. Este es otro corredor vial estratégico donde conecta más de 5 municipios y estos municipios se vieron afectados por los diferentes sitios, específicamente en el kilómetro 43, 47, en donde tuvimos unas avalanchas grandes, unos derrumbes y unas pérdidas de banca que ya están siendo atendidas por el personal operativo del Invías. Sin embargo, tenemos restricción de paso a un carril y esperando normalizar de aquí al fin de semana la transitabilidad a lo largo de este corredor vial. Qué barbaridad, doctor Gil, qué barbaridad. Y mire, ¿usted qué recomendación haría a las personas que piensan por una u otra razón viajar en estos días? ¿Qué carreteras no recomienda usted utilizar? ¿O porque están bloqueadas o porque hay grave riesgo? En términos generales, Yamid, como hay tantas afectaciones en la infraestructura y se está volviendo imprevisible el fenómeno en los diferentes corredores, es muy importante que todos los viajeros antes de emprender su viaje se comuniquen con el numeral 767, en donde estamos en coordinación con la Policía de Carreteras, el Ministerio de Transporte y el Invías, generando información oportuna del estado actual del corredor y dándole todas las alternativas de conexión a los usuarios para que puedan garantizar un viaje totalmente seguro. La prioridad nuestra es garantizar que los usuarios de las carreteras puedan movilizarse de manera eficiente, pero de manera segura. Y eso es por lo que estamos trabajando y todos los planes de contingencia están activados para garantizar que la movilidad en las carreteras nacionales generen esa conectividad, generen esa reactivación económica que necesitamos, pero también lo hagan con total seguridad. Los departamentos más afectados son Cundinamarca, Arauca, Casanare, Norte de Santander y Caldas, ¿no? Así es, Santander también, así es, Yamid. Esos son los departamentos sin duda alguna que más afectaciones se han tenido en esta época del año. La pregunta final, doctor Juan Esteban Gil, director de Invías. El doctor Germán Vargas Lleras, en su habitual columna dominical en El Tiempo, dijo ayer que el Invías también ha firmado contratos con la firma ICM, que es la que está en líos por el contrato con Mintic. ¿Qué contratos ha firmado Invías con ICM? La empresa ICM es una empresa que se ha dedicado especialmente al tema de infraestructura y por ende tiene 4 contratos en ejecución con el Invías. Un contrato que es la vía desde Medellín hacia Quibdó, el otro contrato que es la vía desde Altamira hacia Florencia, el otro contrato que comunica al corredor del Paletará, que es desde Pitalito, San José de Isnos hacia Coconuco, Popayán, y el otro contrato es la vía que comunica Vado Hondo con Labranza Grande, Yopal. Esos son los 4 contratos que ICM tiene en ejecución, pero muy importante precisar, Yamid, en 3 contratos de ellos no se les entregó anticipo a ese contratista. Muy importante mencionar, en uno de los contratos se le entregó un anticipo que ellos tienen como consorcio, no ICM, como consorcio, tiene 1.200 millones de pesos, pero también precisar que
Todas las pólizas de estos contratos fueron aprobadas, fueron verificadas y están legalmente constituidas, de tal manera que las mismas empresas aseguradoras y los mismos consorcios solidariamente están aceptando la validez de esas pólizas y fueron verificadas por nosotros. Es muy importante precisar que esos 4 consorcios, primero, no se les puede caducar. ¿Por qué? Porque la ley establece que en esos consorcios debe cederse su participación. Vamos a observar y vamos a ponerle mano dura a toda la ejecución de esos contratos donde aparece actualmente ICM y deben ceder, pero lo más importante es garantizar que ellos salgan, que entre una nueva empresa a cubrir ese espacio, que cumple con los requisitos que nosotros exigimos, que todo esto lo continuaremos haciendo públicamente y de esa forma garantizamos que en esos proyectos las vías se ejecuten y la generación de empleo sea un tema prioritario para la reactivación económica. Queda muy claro, doctor Gil. Muy amable por haber aceptado su invitación. Muchas gracias, doctor Gil, director de Envía, muy amable. Muchas gracias, Yamir. Una feliz noche. Igualmente para usted y para ustedes, televidentes. Pero los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1 CM.